Cuando yo inicio a hacer estas presentaciones, en realidad cuando empiezo a ver publicaciones de colegas míos, ya hace casi 5 años que estoy en RIMAX, eh, empiezo a ver estas publicaciones con información que no era la correcta. Empiezo a ver índices de aprovechamiento que no eran correctos para terrenos, para lotes, empiezo a ver cantidad de metros cuadrados que los agentes decían que se podía construir o cantidad de pisos que se podían construir en ciertos terrenos que no eran las indicadas, y en realidad ni siquiera era información que se estaba exagerando, era información que estaba por debajo de lo que se podía hacer, o sea, no era negocio para el que le podía interesar. Por decir, yo veía en este terreno se pueden construir, qué sé yo, 10 pisos o tantos metros cuadrados, y cuando yo sacaba mis cálculos rápidos, en realidad se podía hacer más. Entonces el constructor o el interesado le podía sacar más provecho. De esa manera es que fui tratando de elaborar esta presentación. Yo soy arquitecto, perdón, primero un poquito por el lado de mi formación, soy arquitecto y, y soy un amante de esta normativa, porque normalmente las normas nosotros son medias tediosas, no las queremos seguir, decimos, pucha, si no hubiese la norma podría hacer más metros cuadrados o podría hacer la forma que me dé la gana en mi construcción, pero en realidad esta norma me gusta mucho porque pone por delante la calidad espacial que necesitan los ambientes para poder habitarse. Es decir, cuando, por ejemplo, habla de retiros, de cuánta distancia tiene que haber entre mi construcción y la del vecino, son unas fórmulas que están cuidando justamente eso, la privacidad que yo tenga con mi vecino. Si yo le levanto un edificio al lado del vecino y estoy muy cerca, le voy a quitar toda la privacidad a ese vecino. Y además, eh, el ingreso de luz, cómo afectan las sombras sobre ese vecino, la ventilación de los ambientes, la orientación, si les da el sol, no les da el sol. Entonces, en sí es una norma muy buena, es muy reconocida en Latinoamérica. Y bueno, lo único que le hace falta a esta norma es que la gente la respete un poquito más, la verdad, porque sinceramente desde mi punto de vista es una normativa que nos permite tener una muy buena calidad de construcciones para la ciudad. Entonces, cuando un cliente, yo les comentaba, nos dice aquí se puede construir tanto, se puede hacer esto, otro, y de repente no se puede hacer, esta es la parte un poco delicada, ¿no? Nosotros hay una infracción que se llama eh, asociación delictiva. Entonces, si nosotros damos una información mala, podemos llegar hasta tener este proceso donde nos van a meter un juicio al vendedor y a nosotros como intermediarios por haber dado mala información. ¿A qué me voy? Si yo vendo un terreno diciendo aquí se pueden construir 10 o 15 pisos, y a la hora de la hora esa persona que no creo sinceramente que lo compre sin hacer primero sus estudios, contratar a un arquitecto, hacer un análisis, pero si lo llega a comprar y luego quiere hacer la construcción de 15 pisos y la alcaldía le va a decir, no, mire señor, este terreno solo le permite construir a usted 6. Entonces ahí es donde estamos entrando en una asociación delictiva, se llama. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. A veces los clientes me dicen, sí, acá se puede construir 15 pisos, y uno dice, ¿por qué? Si no, Juan Carlos a mí en su presentación me ha enseñado que la vía tiene que ser así, los metros cuadrados del frente, no se puede. Y el vecino dice, pero ¿cómo él pudo? El vecino de más allá. Y bueno, esas ya son cosas que a mí me pasan siempre en las presentaciones y con los clientes. La norma dice que ese vecino no debió y no podía construir. ¿Cómo lo hizo? Si, como funciona en este país a veces las cosas, si pagó una multa, si pagó una coima, o si pagó, ¿me entienden? Entonces eso ya sale de nuestras manos. La información que nosotros tenemos que comunicar a nuestros clientes es la correcta y la de la norma. Es algo que yo siempre repito con mis clientes y con ustedes, los colegas.
a veces no nos basamos de qué construyó el vecino, sino de qué dice la norma para que nuestras transacciones y nuestras comunicaciones sean lo más limpias posible. Aquí tienen un poquito de mis redes sociales. Si les gustaría seguirme, aparte de inmuebles, trato de ir compartiendo un poco no de arquitectura, por así decirlo, pero trato de compartir temas que nos interesan, de interés social, en cuanto a espacialidad, en cuanto a precios, en cuanto a mercado, y bueno, intento ser lo más, interactuar lo más posible en mis redes sociales, algo que me cuesta muchísimo, estoy aprendiendo de Pati Limón, y vamos ahí hacia adelante. Este código, este resumen del código que nosotros vamos a ver es el Código de Urbanismo y Obras de la última actualización que fue promulgada el 26 de junio del 2014. Esta norma ha tenido algunos cambios después de esta fecha y sigue teniendo. Son cosas menores, de muy poca importancia los cambios que ha tenido, pero yo recalco que lo que les voy a enseñar es lo que está en vigencia. El día de mañana sale una nueva norma y tenemos que regirnos sobre esa nueva, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, la que nosotros estamos viendo es esta que fue promulgada en 2014. Y esto es un poquito lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que son los conceptos que estábamos hablando hace rato: uso de suelos, índices de aprovechamiento, retiros, límites de altura, zonas, cómo funcionan las zonas para reconocer qué se puede construir en un terreno, cesión de áreas, basamentos, torres. Son términos que nosotros frecuentemente vamos a ver con clientes, y aún más si tengo terrenos donde hay posibilidades de construcción, de desarrollos inmobiliarios. El cliente con el que nosotros vamos a tratar necesita que nosotros entendamos y usemos este vocabulario. Yo no puedo en ningún momento, tantas capacitaciones que tenemos, webinarios, todo lo que ustedes quieran, no podemos ser novatos en ningún momento. Si nosotros queremos ser novatos en bienes y raíces, no tenemos por qué entrar, no necesitamos una franquicia inmobiliaria. Por eso es que ustedes están entrando a RIMAX, una empresa ya establecida a nivel mundial, a la mejor oficina de Bolivia, y es porque desde el momento que nosotros entramos, nosotros tenemos que ser expertos con la carga de información que tenemos y herramientas que nos dan. Entonces, una de esas herramientas es utilizar el vocabulario correcto. No se utilizan los mismos vocabularios un cliente que está comprando una casita de $55,000 que alguien que está buscando oficinas para una empresa o un desarrollador inmobiliario. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir aprendiendo. Principalmente, para mí es muy importante el tipo de comunicación que tenemos con los clientes. Y de eso se trata un poco hoy, de que aprendamos a usar esos términos y que el cliente, en el momento que nosotros crucemos 2, 3 oraciones, el cliente diga: mi agente sabe lo que está hablando. Bien, aquí voy a abrir un poquito el micrófono, si es que se puede, Saúl, o el que sepa. Quisiera que me digan si alguien reconoce a qué corresponde esta división de Santa Cruz. Hola, buenas tardes. Creo que Buenas es la tardes. división por provincias, ¿no? Del departamento de Santa Cruz. Son las 15 provincias. Correctísimo. Son las 15 provincias, este, las cuales cada una tiene su capital, ¿no es cierto? Y esto es un poco de parte de lo que Saúl nos comentaba y estábamos confirmando. La normativa va en relación este es el Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz de la Sierra, que es la capital de la provincia, Andrés Ibáñez.
otro municipio ya tiene otra normativa. En teoría, fíjense que acá en la tablita de los 15 municipios, bueno, no sale completa, por ahí los No, 15 no se puede municipios. leer bien. Sí, no se puede leer, pero un poco para que tengan referencia, son como 50 y pico municipios en total. Entonces, debería haber 55, 50 y pico normas, digamos, ¿no? Para cada municipio. La principal es la de Santa Cruz de la Sierra y todas han sido elaboradas en base a esa. Ahora me gustaría si alguien conoce esta otra división. ¿Nadie? Son los distritos acá de Santa Cruz de la Sierra. ¿Quién dijo los distritos? Buenísimo. Bien, son los distritos, los cuales tienen, los distritos tienen una cantidad regulada de habitantes, tendrían que tener una cantidad regulada de habitantes, eh, hectáreas de área verde por habitante de ese distrito, equipamientos también. Entonces, cada distrito está diseñado para que sea como una especie de mini ciudad donde se pueda abastecer, ¿no? Está la subalcaldía del distrito tanto, está el coliseo, está la posta, está, ¿cómo se llama? Los distritos, los distritos policiales. Entonces, sí, cada distrito tendría que estar servido para funcionar autónomamente, ¿no? Este plano de la ciudad es un plano referencial del código, donde un poco nos explica cómo funcionan las zonas. Yo sé que aquí no se lee nada, no se preocupen, pero es para que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de zona, estamos muy acostumbrados a pensar en norte, sur, este, oeste. No se cerró, ¿no? ¿Están viendo? Sí, creo que sí. Sí. Bien, y cuando hablamos de zonas en el Código de Urbanismo y Obras, se refiere más bien a una misma zona es donde se puede construir algo similar. Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes se fijan que en este plano hay unas manchas rojas, ¿sí? Esta que está entre el tercer anillo interno y externo, los lotes frentistas a la Cristo Redentor. Entonces, eso, perdón, se me fue todo. No sé qué pasó. ¿Ustedes están viendo la presentación? Ahora sí. Bien. Entonces, lo que les explicaba es que podemos tener mismas características constructivas en el segundo anillo de la Alemana que en el segundo anillo de la Santos Dumont. ¿Entienden? Cuando eso es algo que yo quisiera que cambien en este momento en su cabeza para poder entender cómo funcionan, de que no tienen una posición geográfica exacta las zonas, sino depende mucho de las características de las vías donde están esos terrenos, que es un poco lo que les vamos a ir presentando más adelante. Revisando también qué tipologías de construcción nos topamos normalmente y cuáles son sus términos. Esta tipología de construcción, por ejemplo, que es muy vista en los edificios tipo Smart, no sé si por ahí todavía se van ubicando, que están normalmente en Cirari, en las calles, que no están sobre avenidas principales, sino están en las calles interiores, que se llaman las calles secundarias, y en esas hay este tipo de construcción donde tienen máximo 4 pisos habitables y en un quinto piso áreas sociales. Recién ha salido una actualización de la norma, que si tu edificio es amigable con el medio ambiente y si tenés parqueos en planta baja y una serie de cositas, por ahí te dejan hacer un piso más. Pero bueno, esta tipología de construcción se llama basamento, ¿sí? En basamento comprenden absolutamente
estoy teniendo un problema con la presentación, no sé si ustedes también. En basamento también corresponden las construcciones de este tipo y más chicas. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa o en un terreno quiero hacer 4 o 5 casas seguidas, estas gemelas, las características constructivas que va a utilizar la norma son en base a una construcción tipo basamento. Lo único que va a cambiar es el frente mínimo que tiene que tener cada casa. Pero límites de altura, índices de aprovechamiento, metros cuadrados máximos que puedo construir, todas esas cosas van a ser bajo la misma normativa. Estas son las cartillas que ustedes van a, yo quisiera que ustedes le saquen un screenshot cada vez que las vean, yo les voy a ir indicando, porque estas son las que les van a ayudar a tener referencia. Entonces, vuelvo un poquito atrás, cuando hablamos de este tipo de construcciones, vamos a utilizar esta cartilla que nos da exactamente qué máximos y mínimos tengo para construir. No vamos a ir específico ahora, mientras que vamos más adelante les voy a ir mostrando exactamente cómo se utilizan. De todas maneras, tengo un PowerPoint para también pasarles y que ustedes las tengan, que las podemos pasar al WhatsApp. La otra tipología de construcción es la construcción tipo torre. Esta construcción, normalmente donde se puede hacer torre en nuestra ciudad, no tiene un límite de altura. O sea, el tamaño de la construcción es limitada por cuánto tengo que estar retirado de los vecinos, ¿sí? Y la cantidad de metros cuadrados máximo que me permite construir la norma. Eso es importantísimo. Una de las preguntas que por ahí, o de las consultas que hacían al iniciar es, yo quiero aprender cuántos pisos se puede hacer en un terreno. Y al cliente le encanta escuchar el tema de los pisos. Y la norma no funciona así. Cuando ustedes sean consultados de la cantidad de pisos, en realidad no interesa cuántos pisos se puede hacer en el edificio. Lo que interesa y lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo este ejercicio es saber la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir. Porque la cantidad de pisos va a estar delimitada por el diseño arquitectónico. Y es algo que ya no forma parte de lo que nosotros, de las herramientas que nosotros necesitamos darle a nuestro cliente. Seguramente va a contratar a otro profesional. Mientras más alto es el edificio tiene que ser más delgado. Y mientras más bajo es el edificio puede ser un poquito más ancho, acercarse más a los vecinos. Es por eso que va a depender hasta del mismo diseño que tenga el profesional, el arquitecto al hacerlo. Nosotros, si nos basamos en metros cuadrados, no hay dónde fallar. Ya no importa si el edificio lo diseñan flaco, chueco, ondulado, redondo, cuadrado, porque nosotros estamos basándonos en números técnicos, que son metros cuadrados. Entonces, esta torre tiene este tipo de normativas. Entonces, les voy a ir explicando un poco. Quisiera que me confirmen que se ve mi mouse para ver dónde apunto. Sí, se ve sin problema. Perfecto. Se ve. Entonces, en estas cartillas, que ya es la segunda que les voy mostrando, la primera columna dice zona urbana, luego está una subzona, luego dice en vía, IA y altura máxima. Lo primero que tenemos que aprender en esto es saber elegir la zona. Y hay muchas zonas que tienen ciertos términos que son hasta difíciles de entender y nos pierden más que ubicarnos. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es leer todo. Una vez nosotros queremos, por decir, tengo un terreno sobre la avenida Beni entre segundo y tercer anillo, por decir, ¿no? Yo voy leyendo todo y me voy a ir dando cuenta que estoy llegando
a la ubicación que necesito. Porque, por ejemplo, en zona urbana, la primera dice Z1, zona central. Listo, estamos hablando de un terreno sobre Avenida Beni entre segundo y tercero. No está en el centro, descartado. Z2, zona central distrital. ¿Qué será eso? Central distrital, bueno, digamos que no le entiendo, podría ser, lo dejo ahí. Zona intermedia, en subzona dice del primero al segundo anillo. Chao, no es, porque estamos diciendo entre segundo y tercero. Luego dice zona habitacional, no me dice nada. Cuando voy a la subzona me dice de media densidad al interior de las V, calles anchas menores de 16 metros. Ya sé que no es la avenida Beni, porque la avenida Beni no es una calle menor a 16 metros. Y así sucesivamente, fíjense que uno puede ir descartando. Cuando llego vamos a ir adelantando al F2, dice, de uso mixto sobre avenidas principales, radiales y anillos. Perfecto, porque dije sobre avenida Beni. Luego, la siguiente, en vías, dice de segundo a octavo anillo. Entonces ya tengo una referencia de que esta es la normativa que va a afectar a mi terreno y les voy a enseñar cómo utilizarla. La última tipología de construcción es la mezcla de las dos previas que vimos, que es el basamento y la torre. Entonces, si vamos un poquito atrás, las construcciones en basamento, veíamos que son construcciones tipo los Smart Studio. Las construcciones en torre, ahí veíamos una imagen en la anterior de Torre Berlín, que está sobre la Avenida Alemana. También podemos pensar en el Palacio de Justicia, por ejemplo, que es una construcción en torre. Y bueno, por ejemplo, hay otro que se ve en esta imagen, que es el Hampton, el Hotel Hampton, que también es solamente una torre. Y luego tenemos el que es basamento y torre. Por ejemplo, acá hay una foto de Manzana 40 sobre la San Martín, casi cuarto anillo. Después pienso en otro, por ejemplo, solo basamento es el Ventura Mall. Basamento y torre, Torres Aventura, segundo anillo y Alemana, si no me equivoco. Entonces, un poco para que ustedes vayan teniendo referencia. Cuando se puede hacer torre, el diseñador elige si quiere hacer solo torre o torre y basamento. Se puede. Personalmente creo que esta es de las características principales que tenemos que dominar sobre qué tipo de vías se encuentran los terrenos. Cuando hay algunos agentes que me llaman o me escriben para pedirme ayuda sobre algún terreno, ver cuántos metros cuadrados se puede construir, cuál es su normativa, lo primero que yo pregunto es sobre qué avenida está, ¿no? O que me pasen un uso de suelo. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son las vías troncales? ¿O me puede decir alguna? Segundo anillo. Cerca. 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 La Virgen de Cotoca, la avenida que va hacia las salidas departamentales, interprovinciales, tal vez. Van a ser. Perfecto, eso es exactamente. Que serían hacia el norte tenemos Cristo Redentor o Banzer, ¿no es cierto? Al sur tenemos doble vía La Guardia. ¿Estamos correctos? Y al este la Virgen de Cotoca. Esas son las tres vías troncales que tenemos, ¿no? Pero hubo una actualización en la norma y se decidió tener una más, una cuarta vía troncal. Si bien la premisa para una vía troncal es que sea un conector interdepartamental, se decidió hacer el cuarto anillo como una vía troncal, al ser la que, antes de que crezca tanto también la mancha urbana, la que interconecte estas tres vías troncales de manera fluida.
Entonces, cuando hablamos de troncales, tenemos Cristo Redentor, Doble Vía La Guardia, Virgen de Cotoca y Cuarto Anillo. ¿Ok? Estas vías, estas 4, son donde más se puede construir. ¿Cómo funciona esto de los metros cuadrados? A mí la norma me da una cantidad de metros cuadrados que puedo construir por cada metro cuadrado que tengo de terreno. Y vamos a hacer un ejercicio práctico un poquito más adelante. Entonces, entre estas de acá son las que yo más puedo construir, más provecho les puedo sacar. En teoría, para nosotros y para nuestros clientes, estas deberían valer un poco más, ¿no? Porque le puedo sacar mayor provecho. Adicionalmente a eso, ya entran si está en una zona comercial, si en una zona residencial buena, mala, si el barrio es peligroso, no es peligroso, tiene servicio, está asfaltado. Entonces, esos son ya otros criterios que influyen en el precio, que ustedes seguramente lo saben analizar hasta por ahí mejor que yo. Pero las troncales son donde más se puede construir. Aquí vamos a tratar de mostrarlas un poquito. Lo que les comentaba, norte está Cristo Redentor, sur Doble Vía La Guardia, al este a la Virgen de Cotoca y adicionalmente el Cuarto Anillo. Luego, el siguiente tipo de vías son las vías principales. ¿Alguna idea de cuáles son? Estos términos son importantes para que ustedes sepan utilizar las cartillas verdes que estábamos viendo antes. Entonces, las vías principales, creo que alguien quería comentar. Son las que justamente me mencionaron antes. Las vías principales son todas las radiales y anillos restantes. Es decir, sacamos las troncales y el resto de avenidas radiales y anillos, todas son vías principales. ¿Sí? Aquí no las pude marcar todas porque son una montonera de radiales, pero para que más o menos me entiendan, ¿no? Beni, Banzer, Alemana, Mutualista, Paraguay, Santos Dumont, Roca y Coronado, Piraí, y bueno, continuamos, y todas las radiales enumeradas por todos lados también. ¿Estamos hasta acá todos bien? ¿Me están siguiendo? ¿No voy muy rápido? Está todo bien. Ok. Luego tenemos vías colectoras. ¿Alguna idea? Esas colectoras, no, ni idea, eso nunca lo había escuchado. Bien, entonces hemos pasado de troncales, las más importantes, las que más se puede construir, vías principales que se puede construir mucho igual, un poquito menos que las troncales, pero se puede construir mucho. Luego tenemos las vías colectoras, que son, aquí vamos a anotar, fíjense, en rojo tengo marcado Cristo Redentor, ¿sí? Como troncal. En amarillo tengo marcadas 3 vías principales, que son segundo anillo, tercer anillo interno y la avenida Beni. Y las troncales son aquellas, un poquito antes de entrar a las troncales, todo este espacio que está entre 2 radiales y 2 anillos, ¿saben cómo se llama? Mira, me estaba olvidando de esta información que es importantísima porque los ven todos los días en los documentos legales de los inmuebles que comercializamos. Esta es la famosa V. ¿Se han dado cuenta, no? Cuando pedimos un certificado catastral, un certificado alodial, en todo lo que viene a ser la ubicación, está el número de V, eso se llama unidad vecinal. La unidad vecinal está conformada por 2 radiales y 2 anillos. Por ejemplo, también si aquí leemos la avenida Alemana, la Beni, segundo anillo, tercer anillo, esta sería una V,
Esta otra es un poco más chica, pero es otra V. Y las avenidas colectoras son aquellas que cruzan una V de un lado al otro. ¿Se les viene alguna a la mente, alguna importante? Los Cusis, Avenida de los Cusis, no. Exactamente. Aquí la tenemos, la avenida de los La 2 Cusis. de agosto puede ser, La 2 de agosto, que es como una paralela a la mutualista que cruza igual de sí, 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 es cuarto porque anillo hasta octavo, creo. cruza de anillo a anillo, pero Sí, de corta. varios anillos. Sí, sí, perdón, no me estoy ubicando. La 2 de agosto está por la mutualista, ¿no? Sí, es una Esa- avenida paralela principal a la mutualista, que también cruza desde el cuarto anillo hasta el octavo, si no me equivoco. Bien, esa es una radial. Esa es una radial. Las avenidas colectoras normalmente están en el otro sentido, que cruza de radial a radial. Y la parte importante de esto es que tenga una cierta continuidad en cuanto al ancho de la vía. La 2 de agosto estoy 99% seguro que sea una radial. Bien, esas son las vías colectoras entonces. Por ejemplo, los CUSIS sí continúa de la avenida alemana, de la avenida Beni hacia la alemana, pero ahí corta, ¿no? Y se llama prolongación los CUSIS. Luego está las vías secundarias, que las vías secundarias son el resto de calles que tiene la ciudad, que normalmente se las reconoce en la norma por las calles al interior de las unidades vecinales. Es decir, que no están al borde, no son avenidas, entonces son calles secundarias. Estas normalmente son menores a 16 metros. Que sería el resto de las callecitas, ¿no? Entonces, estamos hablando mucho también de los anchos de vía. Decíamos que las colectoras tienen que ser menores a 16 metros, normalmente, perdón, las secundarias, normalmente las principales, las colectoras y troncales, siempre en realidad son mayores a 16 metros. ¿Y cómo revisamos eso? Yo alguna vez que conversé esto con alguno de los agentes de la oficina, se fue este agente, se fue al terreno que estaba comercializando, se llevó una wincha, un metro, un láser, midió y me dijo, Juan Carlos, la vía es menor a 16 metros. Y yo sabía en la calle que él estaba parado y yo sabía que tenía más de 16 metros. Entonces, ahí es donde me di cuenta que hay una pequeña confusión en cuanto a el ancho de las vías. Fíjense que cuando nosotros tenemos un plano, un uso de suelo, tenemos aquí unas medidas. Las primeras de los costados son las medidas de las aceras. Luego tenemos otra medida aquí al medio que es solamente el de la calzada o calle. Y luego hay otra que es el total. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5 metros de acera, 40 de vía de calle o calzada y otros 5 de acera, sumando 50 metros totales. Cuando hablamos de ancho de vía, se refiere a la totalidad. Es decir, que se mide del muro de un vecino al muro del frente del otro vecino, contemplando aceras también. Si alguien quiere preguntar o comentar algo mientras que vamos explicando, a mí la verdad que me hace muchísimo más fácil porque hay veces que se me va un poco de información importante y me ayudan a que nos centremos nuevamente. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? No todo está claro, Juan Carlos. Sigamos. Seguimos entonces. Bien. Índice de aprovechamiento es uno de los términos más utilizados especialmente por los constructores y los desarrolladores inmobiliarios.
El índice de aprovechamiento es, como veíamos aquí atrás, voy a retroceder un poquito a esta cartilla. Cuando hablamos de torre, estábamos viendo que hay zona urbana, subzonas, el tipo de vía, ya vamos entendiendo mejor entonces, ¿no? Fíjense que acá en vías, dice vías para terrenos en vías principales, para terrenos en vías colectoras, ancho mayor o igual a 16 metros. Entonces, esto con la información de vías ya lo vamos a saber interpretar. Ahora les voy a mostrar los índices de aprovechamiento y saber también cómo interpretarlos. Fíjense que como resultado nos da este ejemplo que dice 4 metros cuadrados por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos analizando cuántos metros cuadrados se pueden construir en un terreno, necesitamos saber cuánto mide ese terreno, cuánta superficie tiene. Y por decir, para hacer un cálculo rápido, el terreno tiene 1000 metros cuadrados. Y la norma me dice que para ese terreno el índice de aprovechamiento es 4. Yo multiplico 1000 por 4 y le digo a mi cliente, se pueden construir 4000 metros cuadrados. Ese es el error que yo veía frecuentemente en la comercialización de este tipo de terrenos, que estaba mal. Si bien se pueden construir los 4000 metros cuadrados que dice la norma, porque se multiplica, como les dije, 1000 por 4, 4000, esos metros cuadrados que da la norma solamente se refiere a metros cuadrados útiles. ¿Qué quiere decir metros cuadrados útiles? Son aquellos que son vendibles y son privados. En esos metros cuadrados que nosotros calculamos, y este es el error que necesito que siempre se acuerden, no ingresa en este cálculo metros cuadrados de áreas comunes, piscinas, gimnasios, pasillos, escaleras, ascensores, jardines, recepción, administración, sala de juegos, baños públicos, baulé, nada de eso entra. Es decir, que todo eso, todas esas áreas comunes son un plus que nos da la norma. Entonces, yo puedo construir los 4000 metros cuadrados de mi cálculo, que son los útiles, los que yo calculo para vender, y vamos a hacer un desarrollo inmobiliario, y adicionalmente los metros cuadrados de áreas comunes, circulaciones. Porque si yo no sé entender esto y me olvido que las comunes son adicionales, yo le voy a decir a mi cliente, usted puede construir 4000 metros cuadrados y el cliente va a decir, pucha, pero voy a perder en pasillos, voy a perder en ingresos, voy a perder en la piscina, en la sala de cine, me van a quedar para vender 2500 metros cuadrados, o perdón, 3500, no sé, depende del diseño. Entonces ya está perdiendo en su cálculo mental rápido, está perdiendo 500 metros cuadrados de venta. Pongámosle a $1000. ¿Se dan cuenta? Es muchísimo dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos de índice de aprovechamiento, se refiere a que el valor que nosotros vamos a multiplicar ese terreno, como resultado nos da un número que solamente se refiere a metros cuadrados útiles, que es lo mismo que vendibles o privados. Volvemos. Aquí está. Estos son los índices de aprovechamiento para terrenos en estas zonas y con esta tipología de vías. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio un poquito práctico que a mí me gustaría que ustedes me sigan desde una hojita con lápiz y papel. Voy a ver, no sé si están, no los veo. Ah, aquí están. Bueno, pero están sin cámara, ¿no? No importa. Quería asegurarme que ya no estén manejando, porque esto sí sería peligroso. Yo sí estoy manejando y esto ya es rapidísimo, pero Ya sería un poquito más difícil el trabajo práctico ahí manejando.
Vamos a ir avanzando, todavía no es la parte escrita. Yo les voy a decir cuándo. Me gustaría que saquen una hoja y un papel, porque les va a quedar esta información y ustedes van a saber cómo sacarla. Les aviso cuando sea necesario, pero vamos a ir entrando en la introducción de este pequeño ejercicio. Está todo ya elaborado, pero ¿cómo se comprende un perfil de proyecto? Es lo que yo le llamo. A mí me contratan para hacer normalmente muchos de estos perfiles de proyecto. Yo cobro para hacer estos perfiles de proyecto cuando los clientes me los requieren y cuando hay agentes de RE/MAX que necesitan que su cliente tenga un perfil de proyecto. ¿Qué es el perfil de proyecto? Dice todo lo que se puede hacer en el terreno y una estimación de cuánto cuesta y en cuánto vende, y le saco una utilidad estimada. Eso es lo que les quiero enseñar a hacer. Cuando me llaman agentes, colegas, ustedes, yo no cobro. Yo con mucho gusto les explico, les enseño y les digo más o menos los resultados, pero no le pongo mi firma y mi sello. Si necesitan ya la firma y mi sello, ahí es donde recién cobro a su cliente, no a ustedes. De todas maneras, les voy a mostrar cómo lo hago. ¿Cuál es la primera parte del perfil de proyecto? Hay que saber el terreno, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Para saber qué normativas tiene y para saber cuánto vale también. El terreno es una inversión. Luego del terreno están los costos de preinversión. ¿Cuánto cuesta hacer un proyecto arquitectónico, estudios de suelo, ingeniería estructural, ingeniería hidrosanitaria, ingeniería eléctrica, ingeniería en aires acondicionados? Y bueno, ¿qué es la parte importante? Si nosotros logramos asesorar a nuestro cliente en todo este proceso, lo ideal es que lo asesoremos hasta decirle qué construir. El cliente si el cliente nos contrata el asesoramiento inmobiliario de nosotros desde el principio, desde esta etapa de su inversión, va a tener más éxito porque nosotros sabemos qué se está vendiendo, dónde se está vendiendo. Y si hay alguno que me diga ahorita, yo no sé, le voy a decir que no estaba haciendo su tarea, porque se hace con un simple ACM eso. Entonces, desde acá es que nosotros los tenemos que amarrar a nuestros clientes. Yo a mi cliente le puedo hacer un estudio más de esto, donde le diga, mire, aquí tenemos 50% mayor cantidad de requerimientos en esta zona para departamentos de 2 dormitorios que monoambientes o de 3. ¿Me entienden? Entonces, ahí le estoy dando unas ideas a mi cliente de cómo va yendo el mercado y dónde debería direccionar, a qué segmento debería direccionar su inversión. Luego está lo que es construcción, áreas útiles, que son las vendibles o privadas, áreas comunes, los que hablábamos, pasillos, ascensores, escaleras, jardines y demás. Luego están estacionamientos y bauleras, fundaciones, que son la estructura bajo tierra del edificio, jardines que pueden o no haber, y equipamientos, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados que muchos de los proyectos inmobiliarios en preventa y las construcciones ya nos están entregando con extractores, con cocina, con alguno que otro mueble o aires acondicionados. Entonces hay que empezar a contemplarlos también en el momento de hacer un asesoramiento. Luego vienen gastos generales, legalizaciones, aprobaciones, trámites, seguro, financiamiento, marketing, ventas, comercialización. Cuando uno capta un proyecto, la verdad que yo siempre aconsejo y se tiene que intentar que no se puede captar al 4%, tiene que ser a más del 4%. Si no se puede captar a más del 4%, hay que llegar en un acuerdo con ese desarrollador inmobiliario en cómo se va a trabajar el marketing. Porque la comercialización, nosotros necesitamos una estrategia de marketing, necesitamos todo ese trabajo previo de una empresa, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos hacer nuestra comercialización. No la podemos incluir en la venta de un inmueble, de una casa, nos firman el contrato, un pariente, un amigo. En la comercialización de un inmueble
está como que todo el paquete incluido, pero como se trata de un proyecto ya es otra escala y otro nivel. Y es hartísimo dinero el marketing. Administrar una página de Facebook de un proyecto inmobiliario son por lo menos $700 mensuales. Luego tenemos que reconocer el punto de equilibrio. Yo le digo el TAS con TAS. ¿Cuáles son los valores que se tendrían que vender para que el cliente pague todos sus costos y tenga cero ganancia? Que es muy importante para reconocer cuánto quiere ganar también nuestro cliente. La proyección de áreas rentables, que esto nosotros lo tendríamos que dominar, los metros cuadrados, la cantidad de departamentos que va a hacer nuestro cliente, se van a vender en tales precios en preventa, tales precios durante la obra y tal precio finalizado, y de ahí restamos costos y nos da la utilidad. Todo esto que les he mostrado ahorita lo vamos a llevar a números. ¿Alguien tiene dudas? Dudas no, pero bueno, tal vez con un ejemplo pueda estar más claro. Sí, exactamente. Creo que estoy yendo un poco acelerado, pero les prometo que aquí nos vamos a tomar el tiempo con estos números. Y no duden en cortarme si necesitan preguntar algo, por favor. Bien, este ejercicio vamos a ir analizándolo. Ejercicio práctico. He elegido un terreno con ubicación y tamaño un poco fácil de poder trabajar, para poder trabajar con números más cerrados, ¿no? Y vamos a hacer este ejercicio. Sí, esto de acá sí me gustaría mucho que ustedes lo puedan seguir con un lápiz y papel. Un terreno sobre la avenida Beni entre segundo y tercer anillo. ¿Cuándo yo voy a utilizar esto que yo les voy a mostrar? Yo lo puedo utilizar en dos situaciones. Al momento de captar un inmueble, ¿sí? Porque si yo hago esto al momento de captar a un inmueble y le demuestro al cliente que el valor de su terreno está muy por encima de lo que debería estar, le voy a mostrar con números de que no sería rentable para un constructor, porque no tenemos clientes, ¿no? No, esta casa usted la tiene que vender a alguien, un constructor, estos que hacen Macororó, que hacen Sky, que hacen tal y tal, y que me tumbe la casa y aquí hagan. Pero como nosotros le demostremos de que puede que ese terreno no le rinda al constructor, no lo va a comprar. El inversionista va a hacer números antes de comprarlo. Le va a decir, este terreno está muy caro, porque si yo quiero invertir tanto, yo tengo que ganar tanto y ya se sale de mis márgenes. Este ejercicio es especial para ese tipo de clientes. Y por el otro lado, cuando tengo un terreno que por ahí el comprador lo está viendo caro, el interesado, y yo le muestro la plata que puede llegar a hacer en este terreno, se acaban las discusiones de si 2, 3, 5, 10 dólares más o menos el metro cuadrado en esa negociación difícil. Con esto le voy a mostrar cuánta plata puede hacer en ese terreno y lo ayude a tomar esa decisión. Entonces, nosotros estaríamos siendo asesores desde un lado más técnico. Estamos dejando de ser ese vendedor que dice, mire, aquí usted va a ver su futuro, mire todo lo que puede construir, y vamos a pasar de ese lado de la imaginación y el sueño a realidad numérica. La realidad numérica no se puede discutir, esa es la diferencia. Entonces, este terreno sobre Avenida Beni, entre segundo y tercer anillo, no sé si ven, acá van a ir apareciendo las informaciones, ¿no?
me vengo a las cartillas que yo les enseñé antes. Tengo que saber cuál es el terreno sobre la Beni y segundo anillo. Y como les decía antes, voy leyendo y voy descartando. Y justamente habíamos visto en la F, en la columna de zona urbana, en la F dice fajas. Subzona, la primera dice perimetral de uso mixto sobre segundo anillo. No es esta, porque estamos hablando sobre la Beni. La siguiente dice, de uso mixto sobre avenidas principales, radiales, anillos. Perfecta, esta es la avenida Beni. La siguiente, entre segundo y octavo anillo, esto es, que me da 4 metros cuadrados por metro cuadrado. Y la altura máxima me dice, definido por el IA, que es índice de aprovechamiento, y los retiros laterales y de fondo. Es decir, no hay una altura máxima que me den. Si yo quiero, puedo hacer un edificio súper delgadito y un rascacielos de 60 pisos y cada departamento que tenga 30 metros cuadrados, uno por metro cuadrado, y hacer 50 pisos si quiero. O puedo hacer uno más bajo, más ancho, con 4 o 5 departamentos por piso. Solamente mandan los metros cuadrados del índice de aprovechamiento. Cuando encontramos el dónde está ubicado en la norma, fíjense que dijimos faja, la F2. Cada una de estas Z1.1, 1.2, faja 1, faja 2, faja 3, tiene como resultado otra hoja iguales a estas, donde es exclusivamente de la faja 2 y nos da una radiografía y un resumen de lo que se puede hacer en ese terreno. Nos dice de nuevo, localización. Están conformadas por el conjunto de lotes con frente a las vías principales, es decir, radiales, anillos. Si nosotros tenemos la costumbre de leer toda la información y hacer descarte, nunca nos vamos a equivocar. El uso de suelo normalmente es mixto. Lote mínimo, superficie mínima, esto es si yo tengo un terreno grande y voy a dividir, parcelar, este es el lote mínimo que me permiten hacer. Pero ya existen terrenos más chicos de 600 metros cuadrados y no pasa nada porque son de otro tipo de normativa. Luego está el índice de aprovechamiento que me dice hasta el octavo anillo, 4, estamos confirmando. Y bueno, el resto de información que por ahora no veo necesario revisarlo. Volvemos al ejercicio y sabemos que el índice de aprovechamiento es 4 metros cuadrados por metro cuadrado. Entonces, si yo tengo ese terreno sobre la avenida Beni entre el segundo y tercer anillo, lo primero que tengo que hacer es valorarlo. Si el terreno el cliente ya lo compró, él sabrá poner, o sea, él dirá qué precio lo compró o se sumará a este ejercicio. Si el cliente, esto es muy bueno cuando están pensando comprar o es una captación que vamos a realizar, porque si aquí nosotros le ponemos en esta fórmula que vamos a hacer el sobreprecio, no van a dar los números al final del ejercicio. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo que yo a este terreno nuevamente sobre Beni entre el segundo y tercer anillo le puse un valor de $800 por metro cuadrado. ¿Qué les parece? Me parece bien, $800 por metro cuadrado, con eso podemos trabajar. Sí, para estar sobre la avenida, capaz está un poquito alto, ¿no? Capaz está un poquito alto, pero también tenemos que reconocer que para efectos de ejercicio no es mala idea que nosotros realicemos los ejercicios con números conservadores. ¿A qué le llamo yo números conservadores? A de repente construir un poquito caro y vender un poco barato y que aún así sea negocio para el cliente. Entonces nosotros le demostramos que de ahí para adelante, si saca mejor ganancia, mejor todavía. En este caso le puse $800 el metro cuadrado, no me parece barato, me parece un poquito que puede estar por encima del valor de mercado de la zona.
me da $480,000. Esa es la primera inversión, el terreno. Luego, multiplico los metros cuadrados del terreno por mi índice de aprovechamiento, que serían 600 metros cuadrados de terreno por 4 metros cuadrados por metro cuadrado. Esto me da como resultado 2.400 metros cuadrados útiles. Es lo mismo que vendibles y privados. ¿Hasta aquí me siguen bien? Perdón, solo yo me perdí en la parte de la superficie del terreno. ¿Cuántos metros cuadrados son? El terreno tiene, acá está, 600 metros cuadrados. Perfecto. Y Por- tenemos por 800. $480,000 como resultado. ¿Sí? Esa información la dejamos ahí, nos va a servir más adelante. Pasamos a la siguiente. Juan Carlos, un favor. Sí. El índice de aprovechamiento de 4 metros sobre metro cuadrado, eso es por la zona, ¿no? Por lo que estamos viendo en la tablita verde que nos mostraba. Exactamente, exactamente. Voy a volver un poquito atrás. Gracias por la pregunta. Entonces, este 4 lo hemos sacado primero por la zona que vemos en la subzona de uso mixto sobre avenidas principales y radiales. También corresponde por el tipo de vía, ¿sí? Que está entre segundo y octavo anillo en vías que son principales, que son radiales y anillos. Esto me da, aquí está, 4 metros cuadrados por metro cuadrado. Este valor es el que yo lo estoy llevando aquí. Ya tengo el precio y luego el índice de aprovechamiento, que son 4 metros cuadrados por metro cuadrado. Entonces, 4 metros cuadrado por cada metro cuadrado de terreno. Eso quiere decir. de terreno. Listo. Multiplico el tamaño del terreno 4 por 4. 1 por 4. ¿Cuánto sería? 1 por No. 4 por 600. Entonces, yo multiplico 600 metros cuadrados de terreno por los 4 metros cuadrados, sencillamente porque ya se divide el otro metro cuadrado. Entonces, 600 por 4 me da 2.400 metros cuadrados útiles, que son los vendibles privados. Ustedes me van confirmando si están bien las multiplicaciones, porque a veces uno falla con los cálculos. Sí, está correcto. 600 sí. por 4, 2400. Perfecto, gracias. ¿Qué le falta a esto? Como dijimos, aquí no están contemplados los pasillos, los ingresos, los ascensores, las escaleras. Entonces, lo que siempre hago en este tipo de perfiles de proyectos, que es una experiencia que yo tengo al haber construido edificios, y Usted es el arquitecto con toda seguridad. les regalo este dato para que ustedes también lo utilicen en estos cálculos. Yo utilizo el 15% de áreas comunes. Ahora, les voy a ser sincero, este porcentaje solamente lo utilizo para efectos de cálculo. Porque en el momento que yo diseño, si puedo hacer que el espacio sea eficiente con menos de área común, mejor. Porque si tengo menos pasillos, me va a costar menos construirlo, me va a salir más barato y al final voy a ganar un poquito más de dinero. ¿Sí? Pero a efectos de cálculo siempre hay que tener un margen de seguridad. Yo calculo 15%, es decir, el 15% de 2.400 da como resultado 360 metros cuadrados. Eso vendría a restarle a los 2400 metros cuadrados útiles, ¿verdad? No, Nunca restar, no, nunca. Más bien nunca. sumar. Suma. ¿Sí? ¿Por qué? Yo voy a hacer los 2.400 van a ser netamente a departamentos. Digamos, si estamos haciendo departamentos.
aparte de los departamentos, yo puedo construir más. ¿Me podrías hacer un calculito, por favor, amor? Ya no puedo hacer, 2.400 por 15%. ya no puedo hacer 10% son 240. más departamentos de los 2.400 Gracias, amor. metros cuadrados útiles. ¿Entienden? Entonces, el 15% son áreas Ahí comunes. le voy a preguntar. ¿Cuál es ITF era. ITF, ay, ahorita voy a ver. Kelly? Que pongan en silencio, por Sí, favor. por favor. Ahora sí. A ver. Bien, entonces, para que entendamos un poquito mejor. Los 2.400 metros cuadrados que son la multiplicación del índice de aprovechamiento por el terreno, eso es solamente lo que va a ser departamentos privados. No sus pasillos de cómo llegar, sus escaleras, sus ingresos, su administración, nada de eso. ¿Por qué tenemos que calcular las áreas comunes? Porque también se tienen que construir. O sea, esas áreas comunes, esos pasillos, yo como constructor tengo que construir, pagar, me cuesta, pero no lo vendo. Yo vendo áreas privadas. Yo entiendo que al final, en un título de propiedad, uno es dueño de sus 100 metros cuadrados de departamento, más un prorrateo de las áreas comunes, que son 15 metros cuadrados de áreas comunes, y así sucesivamente. Pero a la hora de la hora, yo tengo... ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Cuánto me va a costar construir mi edificio? Para saber cuánto me va a costar construir mi edificio, tengo que saber el terreno, cuántos metros cuadrados voy a construir, y luego le vamos a poner valor a eso, para que nosotros sepamos cuánto nos cuesta construir el edificio. En esa etapa estamos ahorita. Entonces, a los 2.400 metros cuadrados útiles, le calculo el 15% y me da 360 metros cuadrados. Sumo el área común más los metros cuadrados útiles y como resultado nos da la superficie de construcción total, que son 2.400 más 360, son 2.760 metros cuadrados. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Kelly pudo hacer el cálculo? Sí, estoy justo haciendo, estamos en 2.760 60 metros cuadrados, que es la suma metros total, cuadrados. ¿no? Que es la suma Total. y útil. Juan Carlos, te quiero hacer una consulta que teníamos duda con Patricia Requena la vez pasada, que ya la salvamos, pero prefiero reconfirmar contigo. En los, Sí. En los folios reales tenemos, no en los folios reales, en el plano aprobado de uso de suelo de cualquier departamento, ¿Sí? de propiedad horizontal, tenemos la superficie del departamento, la superficie común, de áreas comunes, y también una superficie que es FIT. FIT, Sí. factor ideal de terreno. Ajá, justo eso habíamos pensado, pero no sabía cómo descifrarlo con FIT, así que lo voy a ¿Qué escribir. significa el factor ideal? Excelente pregunta, Kelly. El factor ideal de terreno es un valor importante, especialmente cuando se hacen avalúos. ¿Por qué? Es dueño de cuánto es de dueño ese departamento del terreno. Exacto, es la superficie ideal realmente, o sea, entre todos los copropietarios, ¿qué proporción tienen respecto al terreno cada copropietario? Exactamente, que normalmente es un porcentaje. Normalmente es 0.12, 0.15, 1 punto algo. Porque imagínense, en un terreno normalmente de 1.000 metros cuadrados pueden haber 80, 90 departamentos de 1 y 2 dormitorios. Entonces, entre esos 90 son dueños de todo el terreno y a cada uno le queda un pedacito. Y no se olvide que cada parqueo es un inmueble individual.
Entonces, el parqueo también es dueño de otro pedacito de terreno, Exacto. ¿no? Y así, ese cálculo, ¿cómo se lo hace? ese cálculo se agarra el tamaño del terreno, ¿sí? Y tendríamos, eso solamente, no lo podemos hacer nosotros porque no conocemos la cantidad total que ya tiene un edificio ya construido. Ajá. Yo tendría, para saber el porcentaje, tendría que saber, ok, de estos 1000 metros cuadrados de terreno, tengo que saber cuántos metros cuadrados hay total, y ese es un dato que no lo tenemos, pero sí lo hace la alcaldía al momento de inscribir el inmueble en derechos reales. Exacto, por eso en los planos aprobados están con esa superficie incluida que debemos incluir en cualquier transferencia de derecho propietario, Sí. ¿verdad? Entonces, los departamentos que tienen un poquito más de factorial de terreno que otros, tienden a valer más en el tiempo. ¿Por qué? Porque el terreno nunca sufre depreciación. La construcción sí, porque la construcción envejece, pierde mantenimiento, y va perdiendo de valor a lo largo del tiempo. El terreno al revés, o se mantiene o sube, no baja, el terreno no se deprecia. Entonces, aquellos departamentos que tienen más, esta es una pequeña clave de los avalúos. Nos estamos saliendo un poco del tema, pero va por ahí, ¿ya? Continuamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esos 2.400 metros cuadrados útiles? ¿Cuánto es en departamentos? Entonces, para efectos de ejercicio, yo calculé un promedio, supuse de departamentos de 100 metros cuadrados, para yo poder saber en mi cabeza cuántos departamentos son 2.400 metros cuadrados. Entre 100 metros cuadrados, que es para poder hacer un ejercicio veloz, tenemos 24 departamentos. ¿Para qué necesito saber cuántos departamentos? Porque tengo que calcular cuántos parqueos. Si bien la norma me permite construir mucho menos parqueo que departamento, yo nunca aconsejo que se haga esto así, porque hay muchos edificios que no pueden vender sus departamentos porque no tienen parqueo. Culturalmente esta ciudad, nosotros vamos a una fiesta de un amigo, a un junte, llegamos a su casa y afuera está llenísimo de autos, ¿no? Toda la calle. Entramos al junte y hay 5 personas, cada uno se fue en un auto. ¿Es así o no? Ayúdenme, respóndanme. Sí, Sí, es así a veces. Uno sufre de falta de parqueo, la verdad, y no puede invitar a nadie. Estamos ¿sabe qué? más preocupados anotando a full todos los datos y por eso no te respondemos, perdón. Yo Yo sigo necesito, haciendo mis el cálculo. cálculos. Estamos haciendo la multiplicación. interactuemos porque estoy acostumbrado pues a estar en físico, con una pizarra, haciendo chistes, conversando, idas y vueltas, y a veces pienso por ahí se me colgó el internet o algo. No, no es eso, la verdad es que está bien interesante y uno ya se está imaginando, yo ya me estaba imaginando con lo que capté, cómo le saco los cálculos, ¿no? Bien, vamos Pero bien. no, Entonces, está interesante todo. fíjense que la norma dice para departamentos menores a 80 metros cuadrados, puedo hacer un parqueo cada 4 departamentos. Esa parte de la norma yo no estoy de acuerdo para nada, ¿no? Porque les decía, todo el mundo tiene un vehículo. Es que hacen los otros departamentos, no tienen parqueo. No tiene parqueo, buscan. ¿Dónde van a en la llevar su calle. auto? Y no, por lo general no tienes un solo auto, tienes 2 como mínimo para el esposo y la esposa y 2 hijos. Hay un problema en el 90% de los edificios de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque los constructores en algún momento pensaron, si la norma me deja, a mí me sale más barato. Pero yo siempre sugiero a mis clientes que contemplen un parqueo por departamento. Es por eso que yo les decía que calculemos cuántos departamentos nos da.
A ver, un poquito se fue hacia atrás esto. Aquí, ¿cuántos departamentos nos da para que nosotros podamos saber cuántos parqueos también calcular? ¿Por qué necesito calcular los parqueos? Ustedes han visto que en la preventa dice departamento $50,000 más 10,000 el parqueo. Es plata. Fíjense que los parqueos no entran en el cálculo de metros cuadrados útiles. Lo útil es lo único que yo puedo vender en mi proyecto. No puedo vender áreas comunes, o sea, comercialmente, porque al final sí estoy vendiendo, ¿no? Pero yo no puedo decir, te vendo un departamento de 100 metros cuadrados con 15 metros cuadrados de área común. No, porque al final soy dueño de todo. Entonces, cuando se trata de los parqueos, calculo uno por departamento. Aquí me salió 24 parqueos y 24 bauleras. ¿Y cómo sé cuántos metros cuadrados yo necesito construir para esos parqueos? ¿Alguien se acuerda cuánto mide un parqueo? Que todo el tiempo lo vemos en los papeles, igual de captación. 12 metros generalmente, o 16, entre 12 y 16. 12,50 es el que casi siempre se ve. Perfecto, que 12,50, ¿no? Que normalmente es el parqueo, si no me equivoco, de 2,50 por 5. Creo que es ese, ¿no? El de 2.5 por 5. 12,50, exacto. Y fíjense que yo aquí en el cálculo lo estoy multiplicando por 25 metros cuadrados. ¿Por qué si un parqueo solamente me utiliza en promedio 12 metros 50? ¿La baulera tal vez? No, las bauleras se utilizan normalmente en espacios excedentes, pero necesito vías de acceso, de circulación. Para que yo pueda llegar a mi parqueo de 12 metros 50, necesito una calle por donde tengo que entrar, que normalmente tiene entre 4 y 6 metros de ancho. Necesito una rampa, un ingreso vehicular, una calle donde adentro, una vía para entrar a mi parqueo, dar retro, poder dar la vuelta, salir. Entonces, esa superficie de circulación más parqueo, en promedio, para cada parqueo necesito 25 metros cuadrados. ¿Ok? Se Entonces, calcula el doble entonces del parqueo, para ser más exacto. sí, exactamente. Ya de ahí en adelante, dependiendo de la forma del terreno, me van a salir seguramente algunos parqueos un poquito más grandes. Más chicos es complicado, no se puede en realidad normativamente. Pero me van a salir más grandes, por ahí me va a salir alguno doble. Y las bauleras ya entran en esos 25 metros cuadrados con toda seguridad y experiencia. Entonces, los 24 parqueos multiplicados 25 metros cuadrados que necesita cada uno, me da un total de 600 metros cuadrados. Por suerte, esos 600 metros cuadrados coincide con la superficie de mi terreno. ¿Qué quiere decir? Que es perfecto para que yo lo haga en subsuelo. Ahí voy a tener mis 24 parqueos y bauleras. Esto lo sumo. Entonces, yo voy a tener 2.760 metros cuadrados de construcción que habíamos sacado antes, que son útiles más comunes, más los metros cuadrados de parqueo que necesito construir. En total, tengo una superficie de construcción total de 3.360 metros cuadrados. Entonces, ustedes se dan cuenta en la falla que yo vi cuando empecé a hacer estas presentaciones. Fíjense cómo sale de un terreno de 600 metros cuadrados. Estoy sacando una construcción de 3.360 metros cuadrados. Es más, como hacía mucha gente antes, solo multiplicaba 600 por 4 y le daba 2.400. Entre áreas comunes y parqueos casi le hemos sacado 1.000 metros cuadrados más.
¿Está bien? ¿Estamos claros hasta acá? Ahora la parte bonita, ahí ya vi, Karina, un dedo arriba, un pulgar, buenísimo. No se equivoque de dedo, el pulgar está bien. Ahora sí, la parte que nos interesa, la plata. Estos 3.360 metros cuadrados, ¿cuánto me va a costar construir? Este es un valor referencial que yo siempre utilizo en mis análisis. Si mañana la importación del fierro está más cara, lamentablemente va a cambiar. O sea, no, últimamente, en los últimos 5 años no ha habido ningún problema con eso, ¿no? Pero quiero que ustedes tengan cuidado al usar esta información. Hoy los datos que les estoy dando están totalmente vigentes. Estos 3.660 metros cuadrados, yo utilizo un costo de construcción solo para efectos de análisis de $460 el metro cuadrado. Esto incluye proyecto arquitectónico y cálculo estructural, hidrosanitario, aires acondicionados, instalaciones especiales, contempla la construcción de áreas comunes, privadas, parqueos, piscina, churrasquera. Es el costo de la construcción. Obviamente yo a un cliente, si le voy a construir un edificio, no le puedo mostrar esto así, es solamente para efectos de cálculo de inversión. Ya para tomar la decisión de construir, tengo que hacer un presupuesto detallado de la construcción, donde seguramente tendrá que estar detallado hasta el último clavo, ¿no? Si yo multiplico la superficie total de la construcción, que son los 3.360 metros cuadrados, por $460 el metro cuadrado, me da un costo de construcción de $1.545.600. Eso me va a costar como inversionista construir. Aquí hay un error. Ya me di cuenta. Aquí hay un error que dice costo total. Tenemos que sumar el 1.545.600 más el terreno. No sé si me pueden ayudar porque esta suma ya vi un error acá. A ver, voy a verificar con mi calculadora. 3.360 metros cuadrados por 460 da 1.000.000, está bien, 545.000. 2.025.600 saldría. Entonces el resultado sí está bien, ¿no? 2.025.600. ¿Qué estoy sumando? Por favor, no vean este número que está mal escrito. ¿Qué estoy sumando? El costo de la construcción más el valor del terreno que sacamos al principio. ¿Sí? Entonces, mi inversión para parar ese edificio fue comprar el terreno y construir el edificio que tiene un costo de 2.025.600. ¿Qué toca ahora? Esta es la parte dura, ¿no? Esta es la parte donde si el cliente solo ve hasta acá, de repente sale corriendo, ¿no? Como cuando ustedes llaman para captar un inmueble en frío y de entrada le dicen al cliente, hola, yo quiero vender su casa, cobro el 4%, nos cuelgan y nos dan una patada si pueden, ¿no? Porque no estamos explicando qué son nuestros servicios, cuáles son nuestras herramientas, nuestras ventajas y nuestra capacidad. Entonces, la siguiente etapa de este ejercicio son las áreas rentables. Es toda la plata que me va a entrar. ¿Qué me va a entrar? Yo tengo que vender departamentos. Pero olvídense
nosotros solo sacamos cantidad de departamentos para calcular parqueos. No importa si el edificio es de 15, de 20, de 30, de 50 pisos, son la misma cantidad de metros cuadrados que nos permite la norma, que son los de este cálculo. ¿Se recuerdan? Estos 2.400 metros cuadrados útiles, que son los vendibles privados, esos son los que son departamentos en este ejercicio, que los voy a vender. No sé si están de acuerdo conmigo, yo puse acá en venderlos a $1.000 el metro cuadrado. ¿Qué opinan? ¿Es una locura? Sí. ¿Está caro? ¿Está bajo? Está bien a $1.000 el metro cuadrado. Yo creo también, ¿y cómo lo considero? Normalmente las preventas se hacen por debajo de $1.000 el metro cuadrado, 950, 960. Durante la obra es 1.000 y cuando se termina, más aún en esta zona que estamos hablando, Avenida Beni, entre segundo y tercer anillo, pueden llegar a costar 1.100, 1.200, depende de la calidad también. Esta calidad, con $460 el metro cuadrado, yo puedo hacer una calidad tipo Macororó, tipo los Smart, ¿no? Una buena calidad constructiva. Por ahí los Sky sí necesito un poquito más, tendríamos que revisar, pero es muy buena calidad, materiales importados, con seguridad contra incendios, aislantes acústicos, es decir, algo muy bueno. Yo vendiendo estos 2.400 metros cuadrados, que aquí como efecto de ejercicio son 24 departamentos, me ingresan $2.400.000. Increíble, ¿no? Como en un terreno de 600 metros cuadrados que me costó $480.000, ya tengo ingresos de $2.400.000. A eso le añado 24 parqueos, porque tengo la superficie acá, a $10.000 cada uno, $240.000. 24 bauleras, a $3.000 cada una, $70.000, $72.000. Y ingreso total, $2.712.000. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto de mi parte. Bien, continuamos. ¿Qué nos toca hacer? A los ingresos, a las áreas rentables, restarle nuestro costo y ver cuál ha sido nuestra ganancia o la posible ganancia de nuestro cliente. $2.712.000, que son los ingresos proyectados, menos los $2.025.600, nos da $686.400 de utilidad. ¿Qué rentabilidad nos da esto? Dividimos la utilidad entre la inversión, que son los $686.400, dividido los $2.025.600, que es la inversión, multiplicado por 100 para que nos salga en porcentaje, nos da como resultado una rentabilidad del 33.88%. ¿Entienden ustedes la magnitud de una rentabilidad de esta cifra? Un poquito para que entremos en escala. Este edificio se construirá seguramente en 18 meses, máximo 24, pero 18 es buen tiempo. Ganar el 33% de rentabilidad en 18 meses es una locura. ¿Y saben cómo se dan cuenta? Al gringo, al estadounidense, si vos le decís que en 10 años vas a tener una rentabilidad del 5%, es un súper negocio. Imagínense, en 18 meses, 24 más comercialización, supongamos, estoy haciendo $686.000 de ganancia. Siempre y cuando construya bien y pueda vender, ¿no? Toda inversión tiene riesgo también. No sé si me siguieron hasta acá.
Estamos terminando. Bien. Les agradezco. Eso ha sido todo. Abrimos este espacio si alguien quiere consultar algo más y despedirnos. Una consulta, ¿los costos tributarios, todo vienen ya incluidos en esto? El tributario, en realidad no. Lo que tenemos que hacer de parte de, al momento, nuestro cliente constructor es que tiene que pedir factura en todas sus compras. Esa es su obligación tributaria, ¿no? Pedir factura en todas sus compras, porque no se factura venta de inmuebles. Lo que sí nos faltaría revisar que bajaría esta rentabilidad es primero un costo financiero, si es que me voy a prestar del banco, ¿no? Eso bajaría un poco porque normalmente me presto del banco entre el 50%, para este tipo de inversión, idealmente el 50% me presto del banco, seguramente a 3 años plazo, 2 años plazo, a un interés del 7%, más o menos va a restar unos 80.000 a 100.000 dólares ahí la utilidad, que sería, nos estaría bajando la rentabilidad a un 27% más o menos, ¿no? Y luego tenemos que contemplar los honorarios de comercialización, nuestro 4%, por ejemplo, eso le disminuiría un poco también su rentabilidad. ¿Qué necesita un constructor, un inversionista para tener el visto bueno, para decir, aquí yo meto mi dinero? Si está arriba del 15%, es un lugar ideal para invertir. Eso necesitan los constructores. Aquí estamos dejando un colchón de seguridad gigantesco. Estamos hablando del 33.88%, que va a pasar en la mayoría de los terrenos bien ubicados, como Las Palmas, la Avenida Beni, Alemana, el norte, donde son áreas residenciales donde se puede vender a $1.000 el metro cuadrado. O sea, esto ustedes lo pueden hacer igual en otra zona. Porque donde yo no puedo vender a $1.000 el metro cuadrado, seguramente que el terreno tampoco me va a costar $800 el metro cuadrado. Y ya al momento de si me financio o no me financio, si contrato inmobiliaria o no, esa rentabilidad va a ir disminuyendo, pero imposible que disminuya a la mitad para llegar al 15%, ¿no? Es por eso que yo siempre trato de trabajar con números conservadores. Estos números que les he mostrado, estoy construyendo un poquito caro, estoy vendiendo un poquito barato. Entonces sí faltan unos pequeños márgenes ahí. Lo que sí incluye el valor por metro cuadrado que les he dado son costos de legalización, derechos reales, individualización, eso sí está incluido. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Para cuándo la próxima? Carlos, una consulta. Sí, Juan Carlos, sí, adelante. ya. ¿En qué entro yo, digamos, ahí en el tema de inversionista? Cuando yo le presento un proyecto así, digamos, a un cliente. Yo entro ahí para el tema de comercializar los mismos departamentos, a eso me voy. Porque yo puedo ofrecer, digamos, un terreno y consigo el inversionista. Entonces ahí ganaría yo de la venta del terreno y también de la inversión, digamos, ¿no? O sea, de los departamentos que se vayan a construir. Si usted tuvo un trabajo profesional y pudo concretar una relación con su cliente, porque eso es lo que yo digo, cuando yo lo asesoro, fíjense, desde aquí, desde el principio, mi cliente, por más de que mi cliente ya sepa todo esto, pero yo estoy tras de él, ayudándolo, verificando sus números, y no le llego a ofrecer que me dé la comercialización de su proyecto, en realidad ese debería ser mi objetivo final. Porque si viene bien trabajado este proyecto desde el principio conmigo y yo me aseguro de que se construya lo que se va a vender, por eso es que hoy día somos más importantes. Antes me venía un constructor y el arquitecto volaba y decía, no, aquí voy a construir
departamentos de 500 metros cuadrados, cada uno con su piscina, ¿no? Y sí, se vendían, porque el negocio inmobiliario antes era distinto, cualquiera vendía todo. Hoy, el mercado inmobiliario requiere de profesionales. O sea, requiere que si alguien va a invertir, el profesional en bienes y raíces diga, mira, aquí no se venden departamentos de 3 dormitorios de tantos dólares, de tanto valor, no se venden con frecuencia. El último que se vendió fue hace 2 años según mi base de datos. En cambio, fíjate cómo se mueven los de 2 dormitorios que tienen 2 baños. Eso sí se venden, los que tienen un baño no se venden. Entonces, ese es el trabajo que yo tengo que hacer previo, que me va a ir de a poco ganando la confianza de mi cliente hasta que yo voy a terminar comercializando. Puede ser que tu cliente al final te diga, muchas gracias, vos ganaste tu comisión, vendiste el terreno, me asesoraste para que yo lo compre, muy amable, pero yo no necesito que nadie me ayude a vender esto. Que es muy común en proyectos, porque primero, cuando el constructor hace un proyecto, primero tiene una venta orgánica. ¿Cuál es su venta orgánica? Le compran sus clientes de siempre. Ese inversionista que le compre en todos sus edificios donde construya, ese familiar que está con plata, o sea, no necesitan un inmobiliario. Llegan a un punto que ya se les acaba su venta orgánica, ya le compraron los de siempre y todavía le queda el 40% o 50% del edificio, y ahí es donde empieza a tomar valor el trabajo de nosotros. Pero si lo agarramos de cero, fantástico, ¿no? Buenísimo, gracias. No, no hay de qué. Hemos concluido entonces. Si no tienen más preguntas, les agradezco. No se olviden pasar por mis redes sociales, dejar un seguir. Estoy tratando de subir mi cantidad de interacciones y prometo tratar de tener contenido que les ayude también. Gracias, Juan Carlos. Una preguntita. ¿Cuándo sería la próxima? Porque para poder aprender mejor, más. Hacemos estas charlas frecuentemente con Saúl, la verdad que sí se hacen seguido, pero de que estemos un poco más tranquilos con este tema de la pandemia, con seguridad nos vamos a ver un poco más en la oficina, y yo con gusto, de verdad, con todo gusto, siempre me he sentado a ayudarlos, porque hay veces que la información la entendemos, pero no es lo mismo hasta que necesitamos aplicarla. Entonces, exacto, eso es. Cliente, nos podemos sentar, revisar y volver a hacer los ejercicios con todo gusto.